Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, está con nosotros esta mañana. Vamos a hablar sobre su visita ayer. Fue citado a un juzgado respectivo para ser informado, bueno, también para conocer cómo avanzaba este juicio de la Diego de Holguín, que se ha pospuesto, si mal no recuerdo, por cuarta ocasión, ¿no? La audiencia, Gerson. Y además vamos a hablar también sobre el CITRAMS, cómo avanza el CITRAMS, cómo avanza, digamos, en términos de, pues lógicamente lo que la gente quiere saber, la tarifa, pero también cuándo comienza plenamente el CITRAMS. Gerson nos va a informar sobre eso también. Gerson es el primer jefe de fracción que tuvo el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa, diputado, exdiputado del FMLN en la Asamblea Legislativa, y pues yo quería aprovechar más bien su conocimiento, su análisis para hablar un poco, antes de entrar a estos temas que son directamente vinculantes al Ministerio de Obras Públicas. Gerson, ¿cómo estás viendo tú la situación del país, los grandes temas y retos que tiene el país? Entre ellos, lógicamente, no podemos dejar de lado el tema de la inseguridad que está viviendo El Salvador. Viene una nueva correlación en la Asamblea Legislativa que será importante, que tendrá retos importantes, aprobar iniciativas y leyes importantes que aún han sido aprobadas y otras que pueden emanar, digamos, en los próximos meses, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, Romeo, un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, efectivamente estamos a la salida de un proceso electoral que ha redefinido cosas, pero también ha reafirmado algunas cosas. Se reafirma un principio democrático, es que en la democracia no se concentra el poder en ningún órgano del Estado y en ningún partido. Yo creo que eso es lo importante. Y el pueblo salvadoreño tiene ya rato de estar reiterando eso, de no darle cheque en blanco a nadie y de no concentrar el poder en una sola fuerza. Es decir, el poder de alguna manera surge repartido, redistribuido, buscando una suerte de equilibrios, pero ahí hay un mensaje del electorado. ¿Eso refleja una madurez también del electorado? Una madurez y además un mensaje y un mandato para todos los políticos, para todos los líderes del país. Lo que el electorado está mandando es: siéntense, pónganse de acuerdo, construyan soluciones de país. Ese es el mensaje. El país tiene enormes desafíos. El desafío de la delincuencia, de la inversión generadora de empleo, el desafío de la fiscalidad justamente para elevar la inversión, el desafío de la educación, el desafío de la salud. Ahí tú tienes 5, por ejemplo, grandes desafíos, alrededor de los cuales hay que construir políticas de Estado. ¿Qué significa una política de Estado? Una política de Estado es aquella que se impulsa no importa cuál es el signo del gobierno que está hoy y el que viene. Eso le da predictibilidad al país, le da predictibilidad, es decir, son políticas predecibles y le da seguridad de alguna manera a la población de rumbo de eso. Pero eso se construye como nación. Y se necesita ahí del concurso de todos los partidos políticos. Digo, si me preguntas, debería ser de todos los sectores sociales, se pero necesita de particularmente los partidos, digo, de distintos signos, porque muchas de estas iniciativas o muchas de estas políticas tienen que pasar por la Asamblea Legislativa o propuestas de política. Se necesita el concurso, el concierto de todos los liderazgos del país, liderazgos políticos que tienen una responsabilidad principal, liderazgos económicos, liderazgos sociales, liderazgos intelectuales, liderazgos de todo tipo. Es una responsabilidad del país, pero los partidos y sus liderazgos tienen una responsabilidad principal, porque reciben un mandato del electorado en esa dirección, y eso no debe ser traicionado. El intento fracasado de décadas y décadas y siglos de construir una sociedad basada en la desconfianza y el enfrentamiento fracasó. Fracasó. Tú no puedes edificar una sociedad sólida basada en la desconfianza. Necesitas las sociedades prósperas y democráticas se edifican sobre bases de confianza y de pluralidad. Sobre base de criterio crítico también, porque esa es la democracia.
pero la democracia no es el enfrentamiento permanente y el anularse el uno al otro. Es decir, porque me es rentable electoralmente por cálculo de electoral, entonces yo bloqueo a un gobierno totalmente, aunque eso le haga mucho mal al país. Eso no puede ser. O yo tengo Pero el gobierno... ¿Eso sigue primando sobre Sí. el gran interés del país o no? Bueno, hay que examinarlo. O por ejemplo, gobiernos que no está sucediendo ahora, pero que antes, yo impongo esto, no importa que... Tampoco con eso se edifica. Entonces, si nosotros queremos construir soluciones, entonces tenemos que aceptar que gracias a Dios no somos uniformes. El signo de la democracia es la diferencia. El signo de la democracia es el disenso, pero también es la construcción de consensos. Mira tú, por ejemplo, con relación a los principios constitucionales, a los poderes del Estado, por ejemplo. La Constitución para mí consagra tres principios. La independencia de poderes, que es un signo inequívocamente democrático. La separación de poderes, que es fundamental para la independencia, pero también habla de la cooperación entre los poderes. Estos no necesariamente tienen que estar reñidos. Entonces tenemos que aprender todos en esa dirección. Ese es el mensaje principal. Para derrotar al crimen se necesita una estrategia altamente efectiva de la seguridad pública, pero se necesita una cultura, un funcionamiento del sistema judicial efectivo, altamente efectivo, y terminar con niveles de corrupción en cualquier ámbito de la sociedad. ¿Quién es el llamado, Gerson, a empujar esto? O sea, ¿es el Ejecutivo como tal? Toda la gente cuando le preguntas, mire, ¿quién es el responsable de armonizar, digamos, o de botar estos muros, ¿no?, que de repente no permiten lograr consensos en temas importantes? La gente pone de frente, pone al gobierno en esto y dice, es el gobierno el que tiene que buscar los entendimientos, el que tiene que buscar la manera de enfrentar esto. Creo que de algún modo sí, porque no obstante que a la Asamblea se le llama primer órgano del Estado porque allí están representadas mayorías y minorías y por consiguiente se presume que está representada la voluntad de la generalidad. Allí hay una responsabilidad muy estratégica e importante. Pero constitucionalmente este es un Estado presidencialista. Entonces una responsabilidad principal también la tiene el Ejecutivo. Y por eso es que tú has observado la conducta y el discurso y las ejecutorias del presidente Salvador Sánchez Serén, que es un liderazgo muy consensual. Yo creo que eso es importante. Así que hay lecciones aprendidas. Creo que en este momento es el momento en que los líderes políticos tenemos que estar recogiendo las lecciones aprendidas. Hay que construir consenso alrededor del tema del empleo, del tema de la seguridad pública, de la educación, de la salud y de la inversión. Esos son 5 grandes temas que tienen efectos multiplicadores. Si el país tiene éxito en eso, eso tiene efectos benéficos para toda la sociedad. Si el país y el Estado no logra resolver alguno de esos problemas, igual tiene efectos multiplicadores, solo que de signo negativo. Entonces creo que sí es un momento para la reflexión, para el reencuentro. En el tema del ataque a la seguridad, del manejo de la seguridad en nuestro país, Gerson, ¿crees tú que vamos por el camino correcto, a pesar de que suene un poco descabellado decirlo, ¿no? Para muchas personas que nos están escuchando dicen, por favor, ¿cómo vamos a ir por el camino correcto? Podríamos decirlo de esa manera, pero ¿habrá alguna explicación del por qué hay una reacción aparentemente más fuerte del crimen organizado, de la delincuencia común en nuestro país? Bueno, mire, lo primero que hay que ver, el tema de la delincuencia es un tema que tiene raíces, no digo estructurales, pero societales muy profundas y que hay que atacarla con una política articulada de represión, de choque irreconciliable contra el crimen, rehabilitación y prevención. Pero cuando
la fiebre está alta, se requiere una política efectiva de choque. Y efectivamente, tú no puedes ser condescendiente y convertir en líderes a los que son cabecillas del crimen. Yo realmente no entiendo cómo hay políticos que vienen a los medios y dicen, los líderes. Hombre, una cosa es ser cabecilla del crimen y otra cosa es ser líder. Cabecilla es alguien que se impone por la fuerza, por el crimen, por lo que sea. Liderazgo es otra cosa, es algo que es legítimo, que se te reconoce, por favor. Entonces, aquí hay maneras de empoderar al crimen y a sus cabecillas. Entonces, tú no puedes hacer, ni el Estado puede hacer nada que convierta en contraparte al crimen. El Estado no puede hacer nada que pretenda legitimar al crimen, nada que empodere al crimen. Ninguna concesión en esa dirección. Claro, esto es en todas las esferas, ¿no? Claro, entonces... Cualquier tipo de crimen, digamos. Yo noto en el liderazgo del ministro de Seguridad una visión bastante clara. Creo que las medidas que él ha adoptado, que son medidas muy drásticas, pero no son medidas simplemente de vendetta no, sino que son medidas bien pensadas. Si tú a la cabeza de la medusa le permites tener canales de comunicación, si la comunicación es la clave para que los cabecillas dirijan al crimen, entonces es natural que si tú les privas de esto, entonces viene una reacción. Pero ¿qué tiene que hacer el Estado? Ser condescendiente, abrazar al crimen. No, a mí me parece que la política que el ministro Benito Lara está impulsando y el presidente de la República es la política que debe, por supuesto, que también debe haber una política de dar oportunidad a los que quieren dejar el crimen. Yo creo que eso es muy importante. Tengo que cuestionarte sobre este tema específicamente, antes de darle vuelta a la página y hablar sobre lo que le compete directamente al ministro de Obras Públicas, pero esta es una, si usted quiere un atrevimiento mío, romper un poco el tema central por el cual te invito, pero era importante escuchar esto. Gerson, ¿cómo se puede decir que vamos por el camino correcto y que se ve una visión clara de cómo enfrentar la delincuencia? Sí, venimos de 10 a 12, 14 a 15 y hasta, 20 homicidios diarios. Entonces, uno dice, cuando la cantidad de homicidios viene en escala, viene hacia arriba, pues cuesta mucho entender esa explicación del por qué no. Claro. Cuesta mucho entender de que vamos por el camino correcto. Esto es como cuando tú tienes una enfermedad crónica o degenerativa y tienes 18 años de que esa enfermedad crónica y degenerativa te va devorando el cuerpo de la sociedad. Entonces, y cuando tú comienzas a aplicarle la medicina adecuada, entonces tú sufres síntomas como esto. ¿Y tú qué quieres? Si a los cabecillas los incomunicas y cuál va a ser la reacción. Entonces, ¿qué tiene que hacer la sociedad y el Estado? ¿Cruzarse de brazos y seguir soportando el chantaje y la... No, ha llegado el momento de hacer una inflexión en esa dirección. Ok. Gerson, el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador aplazó nuevamente la instalación de la audiencia preliminar en el caso de la corrupción, por la construcción del Boulevard Diego de Holguín de la segunda fase, ¿no? Hay explicaciones sobre esto, escuchamos ya las explicaciones, pero de todas formas, algunos dicen se le va dando largas a un tema que debería de tener más luz, más claridad, que deberían los salvadoreños y salvadoreñas conocer en detalle qué es lo que pasó realmente, si hubo o no hubo corrupción. Ese es el punto, ese es bueno, digamos, más o menos la... Estamos pasando del tema de la delincuencia, del crimen, al tema de la delincuencia de cuello blanco. Claro. Entonces, deben ser parámetros distintos. Debe tratarse con mano dura al crimen y con mano de seda a la delincuencia de cuello blanco. Los parámetros deben ser similares. No debe haber la batalla debe ser irreconciliable contra el delito, no importa quién lo cometa. Eso es lo primero. Y la justicia debe ser lo más expedita, pronta y debida justicia, como establecen los supuestos constitucionales. Pero veamos, yo quiero, con mucho respeto a las autoridades judiciales, con el más absoluto respeto a las autoridades judiciales, pero hay que recordar
que este problema viene el problema del Boulevard Diego de Holguín viene desde hace casi 10 años, que quedó abandonado y que era un escándalo. Antes que nosotros llegáramos hace 6 años al gobierno ya era un escándalo. Hace 6 años ya era un escándalo. Yo era diputado, era legislador cuando ya era un escándalo el Boulevard Diego de Holguín. Entonces, y este es el momento, y hace 5 años y medio me presenté ante la Fiscalía General de la República de aquella época a presentar las pruebas que nosotros teníamos allí, que fueron unos 23.283 folios debidamente certificados. Ha pasado mucho tiempo, pero lo cierto es que hasta ahora habrá explicaciones seguramente hay explicaciones. ¿Convincentes en tu caso? Ya vamos a ver, pero lo que quiero, veamos el fenómeno antes de la opinión. No se ha montado siquiera la audiencia preliminar. O sea, no estoy diciendo un juicio, no se ha montado siquiera la audiencia preliminar. Entonces, ¿es este un caso de interés nacional? No se ha montado la audiencia preliminar. El 1 de diciembre fue la primera cita a la audiencia preliminar. No se celebró. El segundo citatorio fue para el 14 de enero, ya del 2015. Tampoco se realizó. Se hizo un tercer citatorio para el 18 de marzo del 2015. No se llevó a cabo, se postergó. El 13 de abril, que fue el día de ayer, fuimos citados nuevamente y no se realizó. Yo vi en las notas que ustedes daban ya algunas explicaciones. Pero bueno, lo extraño al final de cuentas es que cuando es un pobre entonces justicia expresa en la madrugada y todo, pero en estos casos no. En el pasado, la historia fue de que el robagallinas iba a Zacatrás y el robamillones iba al Hospital de la Mujer o a Miami. Hombre, ¿y cómo vamos a enderezar al país así? ¿Cuál es el mensaje que se le da, por ejemplo, a un muchacho de 9 años, de 10 años, de que este tipo de cosas se tratan de una manera y otros de otra manera? Esa es la manera que edificamos una sociedad basada en el respeto. Ahí hay algo que... Hay un mensaje equivocado, lógicamente, ¿no? Hay algo que todavía no va bien. Pero bueno, lo cierto es que esperamos nosotros que para el 11 de mayo que ha citado el tribunal se inicie la audiencia preliminar y yo creo que el país todavía está a tiempo de que en este caso haya justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Quiere decir 3 cosas. Establecer la responsabilidad, lo he dicho muy claro. Establecer las inocencias si las hubiera, pero también si con la droga, con la narcoactividad, es clave incautar los capitales del crimen organizado. Bueno, con la corrupción ¿es igual o no es igual? Igual, es fundamental incautar los dineros del crimen organizado. Para eso hay una ley de extinción de dominios, por ejemplo, para el crimen organizado. Pero nunca en la historia del país, hasta hoy, se han recuperado capitales perdidos por... Esa plata continúa perdida. Gerson, vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos quiero hablar de las pruebas, ¿no? La contundencia de las pruebas que presentó en su debido momento el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, que por cierto, si mal no recuerdo, fue necesario un vehículo para llevar la cantidad de folios, ¿no? Para presentar estas pruebas ante la Fiscalía General de la República. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, está con nosotros. Gerson, la pregunta es, bueno, más allá de que no se haya instalado, ¿no? Por 4ª ocasión, o que sea frustrado por 4ª ocasión la instalación de la audiencia preliminar en el caso de la Diego de Holguín, hoy Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romero,
pues hablemos un poco sobre las pruebas. Ayer mismo los medios de comunicación conversaron con Jorge Nieto, uno de los principales acusados, y decía: yo he sido coherente con mi actuar profesionalmente y no me siento culpable de todas estas cosas que se están hablando en mi contra o de lo que se me está acusando. ¿Cómo pudo sistematizar estas pruebas el Ministerio de Obras Públicas? ¿Qué tan contundentes son estas pruebas? ¿Qué tanta fe tienes tú de que este caso vaya a terminar siendo ejemplarizante en el tema de la corrupción, por ejemplo? Bueno, nosotros como administración pública, el MOP ha cumplido lo que la ley y la Constitución le exige y lo que la ley y la Constitución nos permite. ¿Qué hemos hecho? Primero, encontramos un proyecto desfinanciado y conseguimos el financiamiento para sacarlo adelante. Encontramos un proyecto abandonado y hemos construido una de las obras de mayor calidad de la región. Concluimos exitosamente esta obra sin generar un juicio hacia el Estado. Quiero decirte que el 1 de junio nosotros cumplimos, su servidor cumple 6 años de estar en ese ministerio y somos hoy por hoy el primer ministerio de América Latina de obras públicas que pasa 6 años ininterrumpidos con 0 juicios. Y el caso de la construcción del Boulevard Monseñor Romero no ha sido la excepción. Actuamos oportuna y rápidamente para quitarle al pueblo salvadoreño, a las personas que nos escuchan. Resulta que cuando yo llego, se habían perdido laudos arbitrales, habían sido condenados el MOP en extrañas condenas por 13 millones de dólares, solo en laudos. Y me comunicaron que se había perdido otro laudo, o sea que otra condena, de 5.7 millones de dólares. Cuando dices perder es en el juicio, ¿no? Se pierde el juicio. Es que el método era, se iban al laudo arbitral y condenaban al MOP y el MOP Express pagaba. Sin mayor resistencia, sin mayor, digamos, resistencia. Sí, hay cosas bien interesantes. Casi en un solo día, en 24 horas, el Ministerio de Hacienda hacía los desembolsos, llegaba al Ministerio de Obras Públicas, salía del Ministerio de Obras Públicas, se iba a un banco, el otro banco remitía al otro lado. Bueno, es una cosa muy interesante. ¿Se podría utilizar el término, era casi como un compadre hablado esto? Mire, eso no lo tengo que determinar. Nosotros nos hemos limitado a presentar todos los elementos de prueba que quien tiene que ponderarlos, los ha ponderado ya la Fiscalía y hoy tiene que ponderarlos el juez de la causa. Pero lo que quiero comentar, lo que hemos hecho, es que recién llegado y me dice, mire, aquí hay otra condena por casi 6 millones de dólares. Nosotros comenzamos a examinar y era una cosa muy extraña, muy espuria. Inmediatamente actuamos y logramos revertir esa condena de ese laudo arbitral. Hemos hecho todo eso. Entregamos hace 5 años más o menos 23.283 folios, cada uno debidamente certificado, a la Fiscalía General de la República de aquella época. Es decir, hemos hecho, las veces que nos ha llamado el juez, no nos llama como parte, porque nosotros no somos parte. Las partes son la parte de las defensas y las partes imputadas. Ustedes son los perjudicados. Exacto, y el Fiscal General de la República, que es la parte demandante o acusadora. Entonces se nos invita como la institución víctima, aunque aquí la víctima es el pueblo salvadoreño, porque si tú me preguntas de qué se trata esto, se trata de que, para que veamos lo que está en juego, en el tramo 1, que había quedado con litigios y todo, ya se habían pagado 30.4 millones de dólares, más de 30 millones de dólares. Del tramo 2 que se comenzó y había quedado despedazado, ya habían gastado casi 20 millones de dólares, 19.7 millones de dólares. Los 13 millones de los laudos. Tú tienes ahí 63 millones de dólares, pero como habían problemas, hubo otros costos de arrastre, por ejemplo. Hubo que revisar ese presupuesto, hubo que hacer un diseño para la rehabilitación estructural, por ejemplo. Como era un desastre eso. Entonces tú no podías llegar, tenías que hacer una revisión
para la rehabilitación estructural de las obras de paso. Es un tema de diseño. Eso costó $37,000. Entonces tú vas agregando eso, al final es un costo total de $71,000. Esto hay que investigarlo. ¿Cuánto gastó el nuevo gobierno? O sea, en la inversión de ese Boulevard Monseñor Romero, con sus obras de paso y todo eso, 31.7 millones. 31.8, digamos, cabaleando. 31.8. Sí, pero eso es aparte de los 63 millones que ya te mencionaba. Entonces, eso es lo que tiene que dirimir el juez. ¿Y esa plata es posible recuperarla, para preguntarlo así muy francamente? Bueno, es que honradamente yo creo que una parte de eso sí se invirtió efectivamente. Ahora, si allí hubo otro tipo de cosas y delitos y todo, eso es lo que tiene que determinar la Fiscalía, porque ¿cómo te explicas tú que uno cuesta 31 puntos? Y mira, solo te quiero contar una cosa, los chorros, que lo agarré desde el principio, los chorros, solo costó, y que la rehicimos desde los suelos y todo eso, costó 13.6 millones. Y esto ya sumado ha costado como $99 millones. Entonces, ya no es carretera de oro. ¿Es diferente la calidad o no es diferente la calidad de los chorros con la Monseñor Romero? Bueno, digo, a propósito, y también depende mucho del tamaño, ¿no? La calidad de los chorros. Porque lo que me queda claro que sí es grande la diferencia entre lo que se ha gastado en la Monseñor Romero y lo que es los chorros. Mira, al final el bulevar ahora llamado Monseñor Romero tiene una calidad, un estándar de calidad muy alto. Con los chorros y el Monseñor Romero se comenzó a elevar el estándar de calidad, la exigencia del Ministerio de Obras Públicas, y yo quiero reconocer la autoexigencia del sector privado de la construcción, la autoexigencia que tienen las empresas. Mira tú, si tú mandas un equipo al corredor logístico que estamos construyendo del puerto actualmente, del puerto de Acajutla hacia Sonsonate, una calle preciosa, están elevándose los estándares de calidad. Entonces, y esas obras cuestan muchísimo menos de lo que han costado muchas obras como esta. Con un bulevar Diego de Holguín, yo hago de estas calles, de estas autopistas que estamos haciendo del puerto de Acajutla hacia Sonsonate, yo creo que hacemos como 4 o 5. No, hacemos por como, los datos. Como 8 más o menos. A ver, Gerson, y es que en esto hay muchas dudas. A ver, ustedes con estos laudos que habían perdido, digamos, el Ministerio de Obras Públicas antes de tu llegada, se ha recuperado parte de esa plata. Es decir, no se pagó esa plata que inicialmente tuvo que haberla pagado Obras Públicas. Explícame un poco cómo quedó primero esa parte, ¿no? Algunas fueron pagadas con una velocidad increíble. ¿Y esa plata no se ha recuperado? Increíble, no, porque eso ya estaba hecho cuando llegamos. No, lo que nosotros logramos revertir fue una condena que se recibió casi en el ínterin, ¿verdad? Que eran casi $6 millones. Cuando nosotros examinamos la manera en que se había gestionado ese laudo desde el principio hasta el fin, sí, honradamente quiero decir, bueno, al final los jueces que examinaron eso vieron que allí eso no estaba bien. Yo no quiero hacer una calificación. No estaba bien y lo revirtieron inmediatamente. ¿Qué pasa si nosotros no llegamos? Claro, esos 6 millones de pueblos salvadoreños se van a otras manos. ¿Cómo opera este movimiento, esta situación? Los laudos. Sí, ¿cómo opera eso de que, bueno, a ver, agarro el contrato, pero finalmente me voy al laudo arbitral y lo pierdo y entonces no lo peleo mucho y lo pago rápidamente? Es decir, yo ponía el término como compadre hablado, ¿no? O sea, pero tú decías que eso es respetuoso, lógicamente, de la ley, de los jueces, pero pareciera que esto es como hablado. O sea, tú te vas al laudo arbitral, yo como ministerio no pongo resistencia, no apelo eso, etcétera, y termino pagando fácilmente sin mayor cosa. Yo creo que en el pasado, no quiero generalizar, pero había una suerte de industria de ordeñar el Estado por esa vía. Por esa vía. No me corresponde a mí. Son las autoridades judiciales las que tienen que determinar. Y si hay periodismo investigativo realmente aquí, basta que escudriñen esos 23,000 folios y allí están debidamente
circunstanciado eso. Incluso en un informe que presentamos a la Asamblea Legislativa también, porque al final fui a la Asamblea Legislativa y los mismos diputados me plantearon, mire, en realidad usted tiene razón, usted debe ir a la Fiscalía General de la República. El siguiente lunes yo estaba allí con el respaldo de los diputados. Incluso quiero decirle, en aquel momento, diputados de todas las bancadas me expresaron su apoyo. En aquel momento. Voy a ser insistente sobre esto. A ver, solo para cuestiones didácticas, ¿no? Para conocimiento de la población, ¿cómo se supone que funciona este tipo de situaciones? Gerson, más allá de hablar de un caso específico de la Diego de Holguín, ¿cuál era la vía, el mecanismo que se utilizaba o que supongo yo, se utilizó en varias ocasiones para ordeñar el Estado, como tú dices? Bueno, mire, vamos a hablarlo un caso hipotético, ¿no? Para que la gente sepa, para ilustrar a la gente y que después tenga conocimiento de cómo funciona un posible modus operandi. Exactamente. Tú dejas abierta una cláusula. En el contrato. Sí, de que si hay diferencia, entonces se pueden ir a un laudo arbitral. Ok. Y entonces la Cámara, hay una Cámara empresarial que nombra un juez, digamos, un miembro del tribunal, pero es la persona la responsable allí, no la Cámara. Luego el Ministerio de Obras Públicas nombra allá un tercero, ¿verdad? Entonces, pero si yo soy negligente y entrego todo, ¿verdad? Ahí no defiendo el interés público. Correcto. Entonces, para que de esos millones después me entreguen una parte a mí. Esa podría ser eventualmente una forma. Un mecanismo. No estoy diciendo que ese es el mecanismo, pero eso es lo que tienen que investigar las autoridades judiciales, ¿verdad? O sea, yo no peleo, me muestro negligente y luego como probablemente una tajada pueda venir a mi persona. Compadre hablado. Digamos, ¿No es la Fiscalía la que tiene que pelear esto ahí y ver realmente si se están afectando los intereses del Estado o del gobierno? No, como no, en cualquier parte del mundo. ¿Cuál ha sido el papel entonces de la Fiscalía? Aquí es el compromiso y la destreza de los fiscales los que van a ser fundamentales en este caso. Bueno, yo quiero decirle que todo esto se le entregó a la anterior administración, al anterior fiscal general de la República. Bueno, lo que quiero plantear que yo he visto ahí al equipo de fiscales en todas las audiencias. El asunto es que no ha comenzado, debo decir, en honor a la verdad, que la parte acusadora, que es la Fiscalía General de la República, ha presentado 754 folios del dictamen, ¿verdad? Y hay 20.000 folios del expediente judicial, es decir, hay bastante material. Se nota que la Fiscalía ha trabajado, pero al final lo decisivo es lo que sucede de aquí en adelante, ¿verdad? Okay. Pero al final de los finales, la gran garantía aquí es la ciudadanía. El pueblo titular de la soberanía. La gran garantía y la gran afectada también con este tipo de pues sí, porque la víctima de estos crímenes, porque son crímenes, robarle a un pueblo pobre son crímenes. La víctima son los ciudadanos de todas las condiciones sociales que pagan sus impuestos, ¿verdad? Y es muy grave cuando se están pagando esos préstamos porque eran préstamos. Y se siguen pagando, ¿no? Sí. Se siguen pagando. Vamos a hacer la pausa comercial. Mire, y este es un ejemplo, digamos, o sea, de este caso hipotético que acabamos de hablar, de cómo algunas empresas o instituciones que tienen negocio con el Estado, pues obviamente esto es normal que haya contratos, ¿no? Entre el gobierno, mejor dicho, y empresa privada es normal. Pero hay empresas que se han dedicado, como dice el ministro, probablemente a ordeñar el Estado. Y lo que quiero decir es, esto no solo sucede o ha sucedido en obras públicas, pero ha sucedido en otras instituciones también del Estado y autónomas o semiautónomas. Hay que decir algo edificante. Si bien es cierto que la corrupción, ¿verdad?, es aviesa y se sofistica la corrupción, también es cierto que han crecido en la sociedad ciertos valores de transparencia, ¿verdad?
y los valores ciudadanos de pedir cuenta, de exigir justicia. Yo creo que eso es importante. Este es un signo inequívoco de democracia, porque en el pasado no estuviéramos discutiendo aquí esto. Hace 20 años era imposible venir hablar de estos a temas, ventilar ¿no? de estos Y temas. además la Esta es mayoría de democracia. empresas son buenas empresas, empresas que guardan valores de transparencia, pero hay siempre empresas vinculadas, digamos, a intereses políticos, de alguna manera, que han venido aprovechando yo este tipo quiero de decirle, situaciones. en el ámbito de la construcción, quiero decirle que la inmensa mayoría está comprometida con la transparencia, con los valores de la ética. Esta Cámara Empresarial de El Salvador es la primera que hace 5 años elaboró su código de ética y ha servido de base del código de ética de las cámaras centroamericanas. Yo les decía, miren, eso es algo muy importante para nuestro país. Es que así como nos tenemos que unir contra el crimen y contra la corrupción, tenemos que unirnos alrededor de la transparencia y de la ética del servicio. Muy bien, vamos a hacer la pausa comercial. Dejé el tema de las tarifas del Citrams a propósito de que tengo bastante claro que el ministro de Obras Públicas todavía no va a revelar, no está en condiciones de revelar el monto de la tarifa, aunque se especula por ahí. Más bien le vamos a preguntar cuáles son los parámetros que se están utilizando, que se están tomando en cuenta para poder, digamos, elaborar la tarifa y tener ya ese dato, ¿no?, que está esperando la población salvadoreña, que me imagino que no va a tardar ya mucho tiempo. Pausa, regresamos en breve. Bueno, a ver, ¿cómo está la situación del Citrams? La primera pregunta, creo yo que es importante para la gente, más allá de la tarifa, que vamos a hablar de eso, es cómo avanza la construcción de la terminal, ¿no? Esta terminal que es muy importante, que está ubicada en la parte oriental, digamos, de Soyapango y Lopango, ¿no, Gerson? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar para que termine, para que se termine esa terminal y opere en su plenitud, por decirlo de esa manera? Bueno, se hizo una nueva licitación, se hizo una adjudicación, se ha dado la orden de inicio. En el primer periodo que se da la orden de inicio, la empresa monta un campamento de trabajo, hace trabajos de topografía, la empresa ya está trabajando. No tengo conocimiento si ya tiene toda la infraestructura de maquinaria ahí, la logística de maquinaria, pero en esta semana tiene que estar arrancando ya los trabajos mayores. Nosotros esperamos que en unos 5 o 6 meses esto ya pueda estar concluyendo. Nosotros hemos hecho una terminal provisional y está funcionando. Hoy por hoy, más de 300,000 salvadoreños han estado haciendo uso del Citrams. Y debo decirte, de esos cerca de 300,000 salvadoreños, no ha habido un solo salvadoreño usuario del Citrams que haya presentado una queja del servicio. Yo creo que eso es lo más importante. Y la prueba piloto, donde en esas pruebas piloto se hacen y pueden haber fallos, errores, correcciones y todo, siempre se corrigen cosas, pero grandes fallos del sistema no han habido. Así que la prueba va bien. Una vez que la prueba ha llegado casi a su fase final, entonces se entró la semana pasada a una fase donde las autoridades del BMT y los representantes del consorcio empresarial se sientan para ver los resultados y determinar, hacer la propuesta de la tarifa, que eso tiene que elevarse al máximo nivel del Ejecutivo. Nosotros esperamos elevar eso el día lunes. Y hemos dicho el lunes sentarse ya con el Ejecutivo, con el presidente, ¿no? Sí, el fin de semana me trasladan al despacho ministerial el resultado y nosotros a Presidencia se lo trasladamos el día lunes. Pero ¿de qué ha servido la prueba? Es que los empresarios hacen su modelo financiero, sus proyecciones financieras, plantean sus costos. En estos proyectos el Estado normalmente lo que hace es contratar consultorías técnicas, se ha hecho, y te hacen también una proyección.
pero no siempre coinciden. ¿Cómo se dirime eso en cada uno de los países? En las pruebas pilotos. Allí es donde tú determinas el real costo de operación de cada unidad, el rendimiento de cada unidad. ¿Que eso pasa por el costo de la unidad? Sí. Por el tiempo de traslado, sí. ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta? Las grandes variables, digamos, estratégicas que se evalúan, uno, son los costos de inversión. Hay que tener en cuenta que se trata de autobuses de última generación y motores de última generación. Quiero darte un dato, por ejemplo. Esta primera generación de articulados que vino son los motores Euro 3, que eran los avanzados, los más avanzados, que no queman 10.000 partículas de azufre por millón, que son partículas cancerígenas, como todos los automotores que hay aquí queman ese tipo de carburante, sino que estos solo producen 500 partículas por millón. Sin embargo, la tecnología avanza y ya a finales del año pasado comenzaron a producir otro motor mucho más avanzado, que ya se llevaron unos lotes para Europa, etcétera, que son los Euro 5. Menos contaminantes. Que ya no queman 500 partículas por millón ni las 10.000 que quemaban los otros, sino solo 50. Entonces, son mucho menos contaminantes, mucho menos cancerígenos, digamos. Todo este costo bueno, quiero decirte algo más. La mayor parte de la flota que viene a partir de agosto viene con aires acondicionados. Todo eso tiene un costo. Bueno, entonces los empresarios tienen que medir los costos de inversión y prorratearlos, distribuirlos, digamos, en los próximos 10, 15 años. Todo eso se examina cuidadosamente. Los costos de mantenimiento que tienen reales, los costos del rendimiento de las unidades, los costos de la sostenibilidad contra la demanda esperada de 360.000 salvadoreños. Gerson, y tomando en cuenta esos datos que tú me estás proporcionando, entonces sería correcto decir, si en este momento, por ejemplo, un caso hipotético, ¿no? Si en este momento, por ejemplo, la tarifa va a costar 35 centavos, 40 centavos, dentro de 5 años o 10 años puede ser distinto. Puede ser, supongo yo, más elevada la tarifa porque me estás hablando de que se incorporan unidades más sofisticadas y claro, al hacer el prorrateo y al tomar en cuenta estas variables podría cambiar el pasaje también. Ese dato es muy importante, muy importante. Aquí se trata de darle seguridad jurídica no solo a los inversores, sino a los ciudadanos. ¿Me explico? Ambas cosas son muy importantes para asegurar la sostenibilidad del sistema. Entonces, lo que se hace con los modelos financieros es que se va provisionando una especie de fondo de contingencia para poder amortiguar estas cosas y que el ciudadano no se pueda encontrar con sobresaltos y sorpresas a futuro. Se está trabajando de una manera muy, muy responsable en esa dirección y tal como te decía, y como dijimos que en abril se iba a comenzar a informar la tarifa, en abril se comenzará a informar la tarifa para comenzarla a aplicar en los primeros días de mayo. Ok, vamos a ver, Tony Cabezas en la radio 109, lo que nos acaba de decir el ministro es bien importante. El lunes hay Consejo de Ministros, siempre hay lunes Consejo de Ministros, ¿sí o no? No va a haber Consejo de Ministros. No va a haber Consejo de Ministros, pero el lunes, dice el ministro, se discute al más alto nivel, se informa al más alto nivel, más bien, cuál es la propuesta tarifaria, Tony, para el Citrams. Este fin de semana tendría en sus manos, según el ministro, ya el dato y él lo eleva a el nivel más alto del Ejecutivo para la aprobación final, ¿no? Porque ahí es donde está el ok. Entiendo. Tony, saludos a ti, a Diana Verónica y a tus invitados. Bienvenido, Tony? ministro, bienvenido a la 102.9. Queremos introducir también a la charla a don Hugo Barrera, vicepresidente de Organización de Arena un saludo, y exministro de Seguridad. Aquí está con nosotros. Como no, encantado de saludarlo. Señor ministro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Igualmente. Ya veo, don Hugo, que tuvo, mire, sus frutos, el reclamo oficial. Gracias a Romeo, mire. Sí, no, y aquí hay desayuno y aquí hay de todo. Mire, ministro, me da la impresión, y es lo que la gente habla, pues, que hay un cálculo político en todo este tema de dar a conocer la famosa tarifa del Citrams. El día de hoy dan a las credenciales ya a todos los participantes de las elecciones que han resultado electos.
Y bueno, dice usted, el lunes van a... ya lo tiene usted en su escritorio este estudio, me imagino, el tema de la tarifa del Citrams. ¿Y qué están esperando nada más? ¿Que lo apruebe el presidente? ¿O qué es? O sea, ¿es un cálculo político? ¿Hay tiempos electorales o cómo es la cosa? Tony, yo creo que es natural, es comprensible que usted lo plantee de esa manera, porque esa ha sido la vieja praxis política aquí, calculadora, mentirosa, convertir la política en el arte del cinismo. Pero yo quiero darle fe de que eso no ha sido así. Quiero decirle que en el despacho de obras públicas hacemos un gran esfuerzo para trabajar honradamente. Y debo decirle, Tony, la honradez no solo es de las manos, la honradez también es de la conducta. Yo quiero darle fe de eso. Le estaba tratando de explicar aquí a Romeo lo que está sucediendo es que los empresarios hacen su modelo financiero y sus proyecciones. El Estado contrata un equipo de consultores que también hacen sus proyecciones financieras, pero no siempre pegan. Por eso, siempre en estos modelos se hace primero una prueba piloto, en donde usted determina el costo de las unidades por kilómetro, por hora, por semana, por día. En realidad es mucho más complejo que eso, Tony. Se trata del modelo financiero, pondera varias variables. Primero, los costos de la inversión. Estamos hablando de los motores de punta. Quiero informarle, por ejemplo, a don Hugo Barrera, que es un hombre muy versado en el tema del automovilismo, que los motores que actualmente tienen los autobuses queman 10.000 partículas de azufre por millón. Los Euro 3 que se han adquirido solo queman 500, o sea, son 10 veces menos contaminantes. Pero las siguientes flotas solo van a quemar 50. Son los menos contaminantes del mundo. Eso naturalmente tiene un costo. Y eso hay que prorratearlo en los próximos 15 años. Ese es un elemento que hay que ponderar. Los costos de mantenimiento, esos no son estables, porque conforme se van depreciando las unidades o con su uso, el mantenimiento va variando. Los costos del rendimiento de las unidades, los costos de la sostenibilidad, los costos de la demanda esperada de 360.000. Es claro que al final hay, lo voy a decir en buen cristiano, hay un tira y encoge. Es natural que los empresarios planteen eso y además sus utilidades. Claro. Sus utilidades. Y el Estado tiene que tutelar el interés social, pero al final tiene que haber un punto de encuentro y asegurar la sostenibilidad del sistema. Gerson, en el otro tema que también don Hugo es muy versado es en el tema de la seguridad pública, porque es exministro de seguridad pública. No, sí, entonces, sí es que tiene mucha experiencia. Pero yo solo él es un quisiera, hombre polivalente. solo quisiera referirme a una cosa en el tema de las partículas que queman los motores estos, que usted tiene razón, pero también tienen que tomar en consideración que deben de no permitir que el diésel que se importe tenga ese alto contenido, porque si no, de todas maneras el motor lo va a quemar, no va a servir de nada el motor. Si no se corrige que sea el diésel el que tenga ese bajo contenido de partículas de 500 que usted dice, si no hacen eso, los motores lo que va a pasar es que se les van a arruinar. Justamente de eso se trata, los nuevos motores Euro 3 y Euro 5. No pueden usar del otro tipo de diésel anterior. Sí. O sea, está obligado a cambiar, digamos, Sí, porque el entonces diésel en las ese caso. unidades... Y con eso se ayudaría a todos los vehículos que contaminarían muchísimo menos. Bueno, Romeo, lo hicieron hace 7 años eso en Costa Rica. Romeo, ¿a ti alguien te había dado más o menos, la vez pasada lo conversamos, una información del costo del pasaje? ¿Se lo mencionaste a Gerson Martínez? No, lo mencionaba y dije que podían dar entre 35 y 40 centavos. Era una cuestión, digamos, un rango en el que se ha mencionado, no es un dato oficial, digo, no lo he obtenido del Ministerio de Obras Públicas, pero algunas personas que tienen algún conocimiento han mencionado ese rango. Sirva para preguntarle a Gerson Martínez si anda por ahí la cosa. Bueno, pero Tony, lo que quiero decirle es que no es el 1.20 que nuestros detractores dijeron primero, no es el dólar que dijeron, no son los 90 ni los 85 ni centavos, son los 50, ni 60, ni 50, ni 40.
Ahí está. Esperemos el dato. Pero mire, Leamos entre líneas, ¿verdad? señor ministro, callémosle la boca a los detractores, digamos Digamos, ¿cuánto es, pues? Exactamente, nosotros dijimos que en el mes de abril que terminaba la prueba piloto tenía que precisarse Se tiene eso que dar y ese dato. efectivamente vamos Bueno. a honrar la palabra en el mes de abril. La próxima semana comenzará a ser informada la población, don Hugo. Don Hugo, gracias. Abrazo para Perfecto. ustedes y para Tony Saludos. también. Un saludo. Tengo que hacer una Saludos. pausa comercial. Regresamos Ni Ni nosotros. 40, dijo. Bien, muchas gracias. Mire, quiero hacer eco rapidito, si no les voy a quitar mucho tiempo. Algunas personas me están pidiendo que le comunique al ministro sobre la necesidad que tienen de este lugar que se llama Tepeyac. Ya aquí está el Chalatenango. dato. Sí, Chalatenango. Por favor, Sí. Romeo, pregúntale al ministro si nos puede ayudar con esos 2 kilómetros de calle que va del desvío de Tepeyac a Chiapas. Conozco el caso. Chalatenango, dice. Se trata de lo siguiente. Les estamos, Así brevecito. les estamos construyendo en Chalatenango el más moderno bypass. Sí. No solo el paso de doble nivel, es un bypass para bordear la ciudad de Chalatenango. El asunto es que hay una comunidad que se llama Tepeyac. Les vamos a trabajar en los 2 kilómetros. Ok. Permítanos terminar el bypass Y luego van después con eso. vamos a proyectar la calle hacia Tepeyac. Gracias, Gerson. Muchas gracias por ¿Cómo haber no? estado con nosotros. A ustedes también, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana a las 5:30. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.